Bueno, esta mañana ya se lo habíamos comentado, sí, el mundo está celebrando, conmemorando el día, sí, de la lucha en contra del VIH, del SIDA. Se celebra cada 1 de diciembre, también reflexionando de los avances que se han dado en cuanto a las medicinas disponibles a las personas con VIH. Sí, la enfermedad aparece hace ya más de 30 años, pero alrededor del mundo, 35 millones de personas se estima padecen o conviven con el virus del VIH. También tenemos que hablar de estas cifras aquí a nivel nacional, pero empecemos repasando un poco acerca de lo que se dice del VIH-Sida a nivel internacional. Vemos esta siguiente gráfica que la colocamos en pantalla para que podamos empezar a entender un poquito de por qué entonces se celebra este día, este 1 de diciembre. 32.6 millones de personas viviendo con VIH alrededor del mundo son algunas de las estimaciones que lanza la Organización Mundial de la Salud. 11.7 millones de personas tuvieron acceso a terapia antirretroviral durante el 2013, un gran avance, dicen las autoridades y los expertos en salud. El 36% de personas portadoras de VIH, dicen, recibieron medicinas especializadas. Esto sí es un porcentaje que va incrementando, pero aún hay falta de acceso a esas medicinas, especialmente en países en vías de desarrollo, en países africanos y también, claro, en nuestra Guatemala. Tenemos que hablar un poquito acerca de la situación también del VIH-Sida en nuestro país. Vemos las siguientes estadísticas entonces para que también logremos este panorama antes de enfocarnos al tema de esta mañana. 65.705 personas viviendo con VIH en el 2010 son algunas de las cifras que lanzan las autoridades. 87.252 dicen, bueno, esa estimación de población que va a estar viviendo con VIH en el 2015 aquí en Guatemala. Son 62.775 adultos viviendo con VIH en el 2010 y también las cifras nos dicen que 2.930 niños de entre los 0 y 14 años vivían con VIH en el 2010 y claro, estas cifras han ido incrementando, aunque mis invitadas no me dejarán mentir que bueno, hay un subregistro existente que obviamente no se toma en cuenta en estas cifras. Hablamos entonces del VIH, de los avances, los desafíos que hay en nuestro país y también nos enfocamos a la niñez que precisamente vive con VIH en Guatemala. Le damos la bienvenida a nuestras invitadas. Tenemos con nosotros a Patricia Santis del Hospicio de San José. Patricia, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Y también a Maudy González, que es doctora del Hospicio de San José. Muchísimas gracias a ambas por estar aquí con nosotros. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, empecemos, doctora, quisiera hablar contigo primero, hablando del VIH en Guatemala, el panorama que estamos viviendo. Acabamos de ver estas cifras. ¿Qué podemos decir brevemente del panorama del VIH en nuestro país? Que todavía hay bastante desconocimiento, se diagnostican bastantes casos hoy en día. Hoy tenemos más acceso al diagnóstico porque hay pruebas a nivel nacional. Sin embargo, todavía se están infectando muchos jóvenes. Se necesita más educación, se necesita que las personas sepan de esta enfermedad, sepan cuidarse, sepan controlarse para poder evitar tener nuevos casos. O sea, a pesar que países de primer mundo están avanzando, tienen menos casos o reportan menos casos, tenemos menos niños, tienen ellos menos niños infectados, nosotros todavía tenemos bastante debido al desconocimiento todavía en varias regiones. Claro, y me sorprenden esas estadísticas que vimos, porque estiman que para el 2015 van a haber cerca de 80,000 guatemaltecos viviendo con VIH, cuando esa cifra lo que uno quisiera, o me imagino que tú como doctora y tú, Pati, también como trabajando muy de cerca con personas portadoras de VIH, quisieran ver que esa estimación fuera bajando, ¿verdad? Disminuya. Ajá. El objetivo es que no hayan niños con VIH, ¿verdad? Ese es el objetivo principal y esto lo vamos a hacer a base de educación, de prevención, de que las personas sepan cuidarse, sepan que esto se puede evitar para poder disminuir esto, que haya una población pediátrica infectada. Claro, tenemos que hablar de la niñez, sí, con VIH. Yo creo que es una de las poblaciones, no sé si olvidadas, Pati, no sé, porque uno cuando piensa en VIH no piensa inmediatamente exacto, en los niños, sino que piensa en los adultos, ¿verdad? Así Entonces es. me hace una población ciertamente marginada o olvidada en este sentido. Sí, así es, y de hecho con nosotros como organización
que estamos enfocados trabajando el tema de VIH, pues tenemos 70 niños allá, que podríamos decir están olvidados en cierta forma, porque no hay familias. El Hospicio San José es la familia que los alberga, los atiende, les damos una atención integral, y lo que decía la doctora, muy importante por eso que la población se informe para evitar estas estadísticas que sigan creciendo. ¿Cómo llegan estos niños al Hospicio de San José? Me imagino, no sé, tal vez hay muchos de ellos quizá algún rechazo de familiares a la hora de enterarse. O sea, ¿cómo es que paran en el Hospicio de San José estos niños con VIH? El mayor porcentaje de niños son niños que han sido abandonados en hospitales, en calles, los han dejado las familias, los padres han pasado ya, se nos han adelantado, y las familias no quieren asumir el reto de atender estos pequeños. Estos niños llegan a través de bomberos voluntarios o que nos los refieren de un hospital, y nosotros allá trabajamos todo el proceso de darles una identidad, de darles un seguimiento legal para que ellos puedan convivir con nosotros de una manera normal, en donde se les atiende desde lo que es atención médica. Atención integral implica educación, nutrición y darles un hogar. Exacto. Me imagino que, claro, uno de esos grandes desafíos es darles a entender que son iguales en una sociedad donde todavía existe, y hay que admitirlo, hay que decirlo, existe la discriminación, existen ciertos estigmas hacia las personas portadoras de VIH. Sí, ese es el problema mayor que nosotros afrontamos, trabajar con la población para que comprendan que el tema de VIH no es discriminar, sino es informarnos y educarnos para que esta población, en el caso de nuestros niños, puedan tener una vida normal, como cualquier ser humano que tiene aspiraciones, que desea crecer en la parte académica, como persona, y nosotros les damos esa atención. Claro. A todos estos niños se les da una preparación académica, se les manda al colegio, ellos están en formación educativa, están creciendo. De hecho ya tenemos jóvenes adultos que ya se han graduado, que esos son de los retos para nosotros muy grandes, que esto hace 10 años no lo hubieran podido creer, que esto podía suceder. Hoy ellos están estudiando, se están preparando en universidades, en donde van a ser personas de bien para una sociedad. Y esto es lo que nosotros tratamos de trabajar a través de un departamento educativo que también existe en el hospicio y que está dando esta educación. Claro, y Maui, bueno, ahora yo creo que VIH, SIDA, ya no es sinónimo de muerte en ciertos países. En países desarrollados donde hay acceso quizá a estas medicinas, se podría decir que ya no es ese sinónimo de muerte, hay ese temor, ¿verdad?, que circulaba el VIH hace años atrás. ¿Cómo estamos en cuestión digamos, de distribución de medicinas, de acceso a estas medicinas especializadas para poder, bueno, vivir con el VIH y, claro, parar esas infecciones de madres embarazadas a sus hijos? Hoy en día ha cambiado. Ya no se considera como una enfermedad mortal, sino que como una enfermedad crónica gracias al tratamiento antirretroviral. Media vez las personas tienen el acceso, y aquí en Guatemala hay varios centros que dan los tratamientos antirretrovirales, entonces la persona puede vivir bien siempre y cuando tome su medicamento. Igual, toda mujer embarazada es recomendable que se haga una prueba de VIH. Existen medicamentos con los cuales se puede evitar que el bebé nazca con la infección. Aparte de los medicamentos, se sigue un protocolo. El acceso aquí en Guatemala, sí hay lugares que tienen el medicamento. Cuesta un poquito conseguirlo a nivel de organizaciones, sin embargo hay medicamento. Entonces es que las personas tomen como rutina hacerse la prueba de VIH, no tener miedo, no creer que esto es mortal. Hoy en día todavía en el interior muchos médicos dicen está condenado a la muerte o deje su herencia, cuestiones que ya no es real. Busquemos la ayuda porque sí la hay. Con el medicamento antirretroviral las personas pueden vivir muchísimos años y la enfermedad se ha convertido como una enfermedad crónica. Claro, yo creo que el mayor reto entonces es ir cambiando esa mentalidad que existe, ¿verdad? Esa es ahora, aparte de la ciencia y las medicinas que vemos que va evolucionando, quizá la mentalidad de ciudadanos hacia personas con VIH no ha evolucionado tanto como nosotros lo quisiéramos. Pati, para ir ya concluyendo, el desafío que estos niños se enfrentan entonces a la hora quizá de salir del hospicio, a la hora de enfrentarse ya a los
los trabajos, ya integrarse, digamos, de nuevo a la sociedad. El mayor desafío para los niños que atiende el hospicio es que ellos lleguen a ser personas de la sociedad como cualquier ser humano, como cualquier guatemalteco, que puede llegar a ser, ¿por qué no decimos un presidente? ¿Por qué no decimos un gran empresario? Y nosotros los preparamos para eso. Es integral, como repito, a ellos se les prepara en todos los aspectos, incluyendo el empoderamiento en este tema. Que el VIH, como tú lo decías perfectamente, que esto ya no es muerte, como uno lo identificaba. Una persona que era diagnosticada siempre se preguntaba, bueno, ¿y cuándo me voy a morir? Eso no pasa. Nosotros tenemos ya la experiencia en donde nuestros niños han llegado de 0 años y hoy por hoy tenemos niños que ya tienen 15, 10, 20. Estamos con un desafío muy grande todavía en el tema de discriminación. Pero creemos que educándonos es la única manera que vamos a romper con ello y podemos ser personas normales que vivimos en una sociedad, integrarnos en todo ámbito en donde no hay ningún problema, que compartamos con ellos. Claro. De hecho, les invito a que las personas que nos están escuchando, que nos visiten, pueden acercarse al Hospicio San José, conocer más, informarse sobre esto. Nosotros tenemos allá una línea abierta, está el 6624-4700, en donde pueden hacer sus consultas, sus dudas. Y aquellas personas que creen haber estado en un momento dado en riesgo, también hacemos pruebas. Sí, perfecto, muchísimas gracias a ambas por haber estado con nosotros hablando de este tema. Sé que podríamos pasar mucho tiempo discutiendo y platicando. Nosotros vamos a estar colocando la información del Hospicio de San José en nuestras redes sociales para las personas que estén interesadas en llamar, en conocer un poquito más y claro, aportar a este hospicio que necesita de muchas donaciones para poder atender a estos 70 niños y demás personas que también son atendidas. Muchísimas gracias a ambas por estar aquí. Por invitarnos. A ustedes, muchísimas gracias. Ya saben, entonces, conmemorando sí el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, teníamos que hablar un poquito sobre ese tema en nuestro país y también la niñez en nuestra Guatemala que está viviendo con el VIH, qué es lo que le espera. Ya hablábamos de esto y nosotros tenemos que ir a una pausa. Regresamos con más aquí en Viva la Mañana. Por cada 150 quetzales de compra en marcas participantes, raspa y gana con la rana. Farmacias Batris. Ya volvemos.